contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miriam Cárdenas Cantú es la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Gracias por aceptar esta charla. Aquí en Contextos le saluda Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan Ceballos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para compartir con el auditorio su plan de trabajo, sus retos y rezagos en el Poder Judicial Estatal, ¿cómo llega usted al Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo lo encuentra? Bueno, vemos que es un tribunal que tiene una carga de trabajo considerable. Comentaba yo que de todas las causas que existen en el tribunal, el 5% corresponden a ellas, son causas penales, el 38% familiares, el 30% mercantiles, tenemos un 27% de causas civiles. Entonces, con este panorama podemos darnos cuenta de cuáles son las razones por las que acuden a pedir la intervención de los juzgados, las personas, cuáles son los problemas que les aquejan y poder establecer políticas para atenderlos y para agilizar los procesos judiciales. Dentro de esto mencionaba que existe el 34% de toda la carga que hay en primera instancia se recibió en el 2015, es decir, el 66% se recibió, son procedimientos que iniciaron antes del 2015, pero esto, Juan, yo no lo puedo catalogar como rezago, sino que tendríamos que hacer una segunda revisión, un estudio respecto a cuáles son las razones por las que se dilata el procedimiento, porque en los procesos judiciales las partes van haciendo promociones o interponiendo recursos, pueden ir haciendo que el proceso se haga largo. Es bastante complicado verlo, pero tenemos que conocer, y desgraciadamente la información como existe, la forma en que se da no es suficiente para que de inmediato se refleje la situación exacta de lo que está pasando. Entonces tenemos que buscar dentro del trabajo cómo mejorar nuestra información, cómo poder hacer para que realmente encontremos por qué un proceso pueda tardar más de un año en resolverse. En ese sentido, yo hablo de trabajar en tres ejes. El eje de un rediseño institucional, que sería el primero. En este rediseño institucional estaríamos hablando desde la adecuación del marco jurídico, la capacitación continua o actualización continua, el establecer sistemas de gestión, establecer formas de supervisión y abrir un apartado a lo que ya se denominó desde el 2014, desde noviembre del 2014, como justicia cotidiana. ¿Por qué? Porque la justicia cotidiana es aquella que es distinta a la penal y que no tiene que ver con el amparo. Es la justicia que normalmente necesitamos para pedir unos alimentos, exigir un divorcio, para buscar que se cumpla un contrato, y aquella que también surge de las relaciones de proximidad. También se le llama, hay una parte que se le llama justicia de proximidad. Este sería un primer eje en el que trabajaríamos un rediseño institucional, y en un segundo eje estaríamos hablando de una justicia abierta que tiene que ver con la transparencia.
con la rendición de cuentas, con la justicia transparente, con la manera de dar a conocer los procedimientos, en qué estado están, con el uso de nuevas tecnologías, etcétera. Y finalmente un rediseño, un cambio en la política de comunicación en dos vertientes, al interior del Poder Judicial y al exterior. Esos son los tres ejes que yo propongo presentar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en un primer momento, para que se enriquezca con dos ejes transversales más o dos soportes transversales de derechos humanos y una visión de género. En nuestro Poder Judicial, el 63% de las mujeres del personal somos mujeres. Entonces debe de existir una visión de género al interior y una visión de género al juzgar, que también es importante. Bien, Miriam, usted es de los pocos políticos que ha tenido la fortuna de estar en los tres poderes. Estuvo en el Ejecutivo como consejera titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Estuvo en el Legislativo como diputada y ahora en el Judicial como presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Este bagaje que usted tiene le da una visión diferente de cómo impartir y administrar justicia de una manera diferente a como se ha venido haciendo. Bueno, sí, así siempre he dicho yo. Conozco al Estado en todos los poderes, en toda su división. Efectivamente he trabajado para la administración pública al ser consejera de menores, cuando pertenecía al Consejo de Menores. He estado en el Poder Judicial y también conozco al Poder Legislativo, si bien federal, formé parte de él. Y también a organismos extrapoder, Juan, porque con el desarrollo del Estado moderno, esta tradicional división de tres poderes se transforma y se dice existen organismos que no pueden pertenecer a ninguno de los tres poderes, como la Comisión de Derechos Humanos, como los institutos de información. En teoría, ¿verdad, Miriam? Electorales. En teoría, ¿verdad, Miriam? No, hay que llevar la autonomía siempre. Es decir, cuando al menos ese es un gran parte de mi orgullo, que cuando estuvimos al frente de la Comisión Estatal, defendimos su autonomía, pero además yo puedo decir que no hubo esas injerencias de las que luego la gente se queja. Nosotros actuamos, tan es así que por primera vez en el Estado se emitieron los diagnósticos de lo que estaba pasando en los centros de readaptación social de aquel momento, ahora de reinserción social. Y fue la primera vez, y fue un programa que surge en Coahuila, y que un manual que surge en Coahuila. Ya el programa existía en todas las entidades, pero el manual que se utiliza y se forma en Coahuila luego es replicado en todas las entidades federativas, y por la misma Comisión Nacional, luego que firmamos en 2005 un acuerdo en donde pusimos a disposición este manual de supervisión, que era muy sencillo y objetivo. Y entonces creo que depende mucho de la actuación y de lo que buscas hacer, y se respetó mucho la autonomía, la hicimos valer mucho, y creo que no es tan en teoría, también puede darse en la práctica. Ahora bien, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa realizó un estudio para medir la confianza de los sistemas de justicia a nivel local mediante un índice en el que promedió los niveles de confianza asociados a la policía ministerial, el Ministerio Público y los jueces y magistrados a nivel estatal. ¿Usted cómo calificaría la impartición de justicia y el desempeño del Poder Judicial a nivel local en este momento?
las calificaciones, la percepción ciudadana no nos ayuda. En las calificaciones, el INCO nos cataloga en el quinto lugar en el quinto lugar de eficacia, en el sexto para el cumplimiento, de eficacia para cumplimiento de sentencias, pero no nos favorece en la imparcialidad de los jueces. Estamos ocupando el lugar 30 de 32. Y eso hace que la evaluación total del sistema de justicia objetivo y confiable nos lleve a un lugar 19. Entonces, tenemos que trabajar en ello. No solamente en buscar cómo resolver de manera más ágil y pronta los asuntos, sino también cómo recuperamos la confianza de las personas. Y ello solamente puede ser mediante el trabajo, O sea, solamente cuando la persona ve que estás trabajando, puede confiar en ti. Cuando tú eres un servidor público. Entonces ese es el objetivo, que trabajemos, y que se refleje el trabajo, porque en realidad hay tantos asuntos que los órganos jurisdiccionales, los jueces, todos están trabajando constantemente, pero de una manera en la que no son observados, de una manera en la que no se ve todo lo que implica el trabajo cotidiano, y finalmente también de una manera en la que no podemos orientar a la ciudadanía acerca de sus derechos, y creo que eso es fundamental. La gente en ocasiones por el desconocimiento, porque no conoce qué mecanismos puede hacer valer cuando ve lesionado uno de sus derechos, puede por el transcurso del tiempo, de aquí a que encuentra qué puede hacer, incluso puede perder el derecho a ejercitarlo, porque la ley establece que si no haces valer tu derecho en cierto tiempo, puede fenecer. En ese sentido, nos proponemos cambiar esta tónica. Dentro del Poder Judicial está la Defensoría de Oficio, que se encargue de un programa de difusión de derechos, de difusión de las alternativas, y que en todos los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial pueda la gente informar a quien llega de dónde puede resolver. Porque ¿qué sucede, Juana, en ocasiones cuando una persona tiene un problema de índole laboral, por decir, lo despidieron de su trabajo y acude a un juzgado civil, le dice, aquí eso no lo puede usted ver, busque un abogado, sí, pero ni siquiera le dicen, mire, tratándose de materia judicial, los juzgados funcionamos de acuerdo al tema de que se trate. Bien. Porque luego somos muy complicados también en explicarnos, ¿no? Somos muy complicados, no es nuestra competencia. Y una persona normal que no ha estudiado derecho, pues dice, ¿de qué me está hablando de competencias? Entonces tenemos que ir buscando mecanismos para acercarnos a la ciudadanía, claro, y para que la ciudadanía nos entienda. Bien, estamos charlando con Miriam Cárdenas Cantú, nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Miriam, ¿qué va a hacer usted en torno a dos casos muy concretos? Los 127 millones de pesos que defraudó FICREA al Tribunal Superior de Justicia, y los supuestos enjuagues que, según la columna Verdades y Rumores del Siglo, hacen algunos magistrados para facilitar la salida de prisión de presuntos secuestradores, según la denuncia de Pedro Luis Martín Bringas, de esta mafia del Poder Judicial. Mire, en relación al primer tema, que es el de FICREA, les comento que tenemos que separar dos aspectos. Uno, el que corresponde a las responsabilidades, otro, el que corresponde a el recurso mismo.
El que corresponde a las responsabilidades, bueno, estamos en el proceso de entrega-recepción. Entonces, durante estos días de ayer, anteayer y estos días que vienen, estamos recibiendo el tribunal, el Poder Judicial, los archivos y demás, y siendo cuidadosos en este proceso. Veremos cuál es la situación en la que se encuentra para darle seguimiento. ¿Qué denuncias se interpusieron? Las que falten se interpondrán. Si alguna falta, para buscar la responsabilidad penal, ¿qué camino se siguió para buscar la responsabilidad administrativa? Si existe si se desahogaron procedimientos, etcétera. Entonces, esto con respecto a las personas que pudieron o no tener responsabilidad en el manejo de estos recursos. Y luego, con relación al dinero, bueno, trataremos de recuperarlo. Uh-huh. Y finalmente, en el segundo aspecto que usted me pregunta respecto a las quejas acerca de la parcialidad de los jueces o de que existan actos de corrupción, se van a investigar, porque no habremos de tolerar que existan situaciones que nos alejen de la legalidad, y habremos de dar a conocer si son fundadas o no, si tienen un fundamento o no respecto a las quejas que se suscitan. Y le voy a decir por qué, Juan. En ocasiones, en este trabajo, no es fácil ver cómo suceden. Siempre existen dos partes. Una que solicita a otra que otra haga o deje de hacer algo, y la otra parte que quiere hacerlo o que quiere dejar de hacerlo. Es decir, hay dos partes que se enfrentan en un proceso, tratándose de asuntos del derecho privado. Y cuando en estos aspectos se le da la razón a una de ellas, cuando existe un fallo, hay una costumbre de fe. ¿Se perdió la comunicación? Se cortó, a ver si... Ojalá y no. Ojalá que la tengamos todavía en la línea para poder continuar platicando con ella, porque... Se cortó. Sí es importante esto, porque esta denuncia que hizo Pedro Luis Martín Bringas de la mafia del poder, al asegurar que dos magistrados están haciendo los arreglos en algunos expedientes de secuestradores que conformaban una banda, detenidos y sentenciados en Torreón a fin de que vuelvan a las calles. Empresarios que han sido víctimas de la banda temen por la posible liberación de los zampones, pues sin duda bajo el manto de la impunidad que todo lo cubre, volverían a ser de las suyas en la región lagunera, como lo hicieron por un tiempo. Es lo que dice la columna Verdades y Rumores del Siglo de Torreón. Le dimos cuenta puntualmente de lo que abordaba el 007. Pero fíjate, ojalá que podamos restablecer la comunicación, porque quisiera preguntarle a la magistrada. Este tema del FICREA, pues implica también las pensiones de quienes trabajan en el Poder Judicial, porque se supone que ese dinero que se perdió era para pagar pensiones, y resulta que pues hay algunos que han tenido que ampararse para poder recibir el pago de las pensiones, y me gustaría que nos platicara al respecto. Ya la tenemos nuevamente en la línea y vamos a continuar escuchando lo que nos decía en relación a esto que comentaba la columna del 007 en el Siglo de Torreón. Sí, adelante, Miriam, la escuchamos. Ay, gracias, Juan. Una disculpa, se cortó la llamada. Entonces le decía que en los casos en los que exista una denuncia se habrá de investigar absolutamente de manera objetiva para ver si existe esta responsabilidad. Uh-huh.
Magistrada, le saluda Marcela Pámanes, y qué bueno que tengo oportunidad de preguntarle algunas inquietudes que nos han manifestado radioescuchas. Nos hablan específicamente del tema de las pensiones que hay en el Poder Judicial, porque trascendió que este dinero que se invirtió y que se perdió en el FICREA estaba destinado para pagar pensiones. ¿Cómo van a llenar ese hueco y si están aseguradas y garantizadas las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, con relación a las pensiones, el dinero que se invirtió, depositó en FICREA, era dinero no del fondo de pensiones, sino porque no existía. En realidad eran de las fianzas, multas, copias de los recursos que integran un fondo, el Fondo para el Mejoramiento de Justicia. Este Fondo de Mejoramiento de Justicia lo constituyen fondos propios y fondos ajenos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se da una fianza, esta se pone en el banco. Si hay un interés, forma parte del fondo, y ese es el dinero que se ve afectado. Entonces, nos interesa su recuperación para cubrir aquella parte que no corresponde al Poder Judicial, que son de fianzas o depósitos que se hayan hecho a favor del Poder Judicial, para garantizar en algún momento un procedimiento. Y finalmente, el fondo de pensiones, ¿cómo se va a hacer? Ya hay una ley que se aprobó en el 2014, en donde hay un fondo que se te va descontando para irlo conformando. Va a haber una aportación estatal, hay acuerdos para ello y se conformará el fondo. Finalmente es el Estado el que está cubriendo las cuestiones de presupuesto, aquello que no esté contemplado de lo que no esté contemplado del fondo para las pensiones, pero ahorita no tenemos problemas respecto a eso. Ajá. Es decir, hasta ahorita no llega el problema suficientemente fuerte. Discúlpeme, Miriam, pero ya... Sí, tenemos un minuto, nada más porque necesito preguntarle esto, es una duda de nuestros radioescuchas. En el caso de la justicia cotidiana, magistrada, para cumplir en ser cercana y expedita, ¿se reabrirán las salas de primera instancia que se cerraron? No, se buscará establecer juzgados itinerantes. Y juzgados que puedan, por eso hablaba yo de una demarcación judicial más flexible, juzgados que puedan ir de un lado a otro atendiendo las peticiones ciudadanas, acercarlo a la ciudadanía si es un objetivo. Pero hay que recordar que todo este programa hay medidas a corto, mediano y largo plazo, porque es para 5 años. Estamos hablando de un plan integral de trabajo para el Poder Judicial. Bien. Del 2016 al 2020. Muy bien. Miriam, gracias por su participación aquí en Contextos. Les agradezco a ustedes, Juan y a Marita. Buenos días.